Hola niñas y niños, les explico, este video consta de dos partes. La primera parte repasa el método científico mediante un esquema y muestra la estructura que se debe seguir en la investigación experimental. La segunda parte es la experimentación en sí. El método científico, como ya habíamos dicho en el taller número 1, partíamos desde la observación, luego un planteamiento del problema o investigación, posteriormente la formulación de la hipótesis, la experimentación, la organización, registro o análisis de datos, la conclusión. Y si la conclusión no es congruente o es falsa, vuelvo y reformulo la hipótesis. Y si es cierta, continuamos, ¿cierto?, con nuestra investigación. Ahora, para nosotros, para nuestro caso, el método científico va a haber una situación que va a ser el hecho en sí. ¿Y cuál es ese hecho? Es el experimento, ¿cierto?, que viene después. Entonces, ustedes a partir de ese hecho van a observar, van a plantear el problema o investigación, van a formular la hipótesis. Si quieren, experimentan, replican lo que yo hice en el video, o bien vuelven a ver el video y empiezan a notar, ¿cierto?, lo que les voy a mostrar un poquito más adelante. Siguen, ¿cierto?, con la organización, registro, análisis de datos, la conclusión. Y si ustedes ven que a lo mejor la conclusión es falsa, reformulan, ¿cierto?, la hipótesis. Entonces, veamos. Observo que voy a observar el hecho, planteo, ¿cierto?, el problema mediante una pregunta, formulo la hipótesis, que es la respuesta, la experimentación, como dije anteriormente, puedo replicar el experimento o bien vuelvo a observar el video, organizo, registro o análisis de datos, conclusión. Si la conclusión me parece falsa, formulo la hipótesis nuevamente y sigo los pasos nuevamente hacia abajo. Si es cierta, signo de pregunta. Hasta aquí nosotros vamos a llegar hasta la conclusión. Entonces, ¿cómo estructuro mi investigación? Viene el planteamiento del problema a través de una pregunta. La formulación de la hipótesis es respuesta a la pregunta. La experimentación, los materiales y reactivos que utilizo, si aplico técnicas y los procedimientos. Luego, ¿cierto?, siguiendo este supuesto orden, ¿cierto?, del método científico, la organización, registro de datos, registro los datos obtenidos, hago análisis de los datos, los resultados obtenidos y los resultados esperados, lo que yo espero de mi experimento. Y posteriormente, la conclusión. Entonces, esta es la estructura de trabajo. Ustedes también este mismo esquema lo escriben en una hoja de blog o en una hoja de cuaderno o en una hoja de blog prepicado. Y en el primer recuadro, donde están los signos de pregunta o de interrogación, ustedes plantean su pregunta científica, que va a ser su problema científico. Luego buscan una respuesta a esa pregunta que ustedes plantean. Y posteriormente proceden a la parte que es la parte de experimentar, donde tengo los materiales y reactivos que voy a utilizar, luego las técnicas a aplicar, ¿cierto? Si hay alguna técnica especial que hay que tener, ¿cierto?, o un cierto cuidado, y los procedimientos, que es el paso a paso de todo el trabajo que voy realizando o que ustedes van a realizar. Luego hacen un registro de datos obtenidos. Recuerden que dato también puede ser una frase a través de una observación. Realizan un análisis de esos datos o de esas observaciones. Los resultados obtenidos a partir, ¿cierto?, de esos datos y los resultados esperados, ¿cierto?, aquellos resultados ideales, ¿cierto?, que se pretende tener. Luego
se compara los resultados obtenidos con los resultados esperados y realizo la conclusión. Y la conclusión, ¿cierto? Se concluye y van a ir, ¿cierto? Complementando esta frase con sus ideas, con sus conclusiones. Finalmente, para hacer un resumen, aquí en este esquema, ¿cierto? Los recuadros están unidos con flechas rojas para que se den cuenta que es un todo. Esto les va a permitir, ¿cierto?, a ver el método científico, el trabajo riguroso que llevan los científicos día a día en sus investigaciones. Por lo tanto, este es el esquema, ¿cierto? Va a ser el formato que deben seguir para desarrollar o potenciar sus habilidades científicas. Listo, chicos. Los dejo ahora con la parte experimental. Ojalá les guste muchísimo porque es bien entretenido. Hola chicas y chicos, bienvenidos al Laboratorio de Ciencias. Hoy este es nuestro taller número 5 y va a ser pensado en lo que es la física a través del movimiento de cuerpos. Y no se olviden que soy su profesora de Ciencias, Lorena. Entonces, para este laboratorio contamos con un autito de juguete y un objeto, cualquiera que sea. Entonces, la idea es que en el autito ustedes depositen sobre él el objeto y lo hagan andar. ¿Ya? En un momento, después que lo hagan andar, lo empujan y lo dejan que, ¿cierto?, se mueva solito. Entonces, aquí hay que aclarar dos cosas. Cuando un cuerpo está quieto, no se mueve, se dice en física, en ciencias, que ese cuerpo está en reposo. Y cuando comienza a moverse, se dice que ese cuerpo está en movimiento. Ahora, cuando yo deposito un objeto, ¿cierto?, en él, ¿qué va a suceder? Sigue, ¿cierto? Pero si yo freno ya el cuerpo que está en movimiento que contiene el objeto, ¿cierto?, tiende a caer. Ahora, todos más de alguna vez, ¿cierto?, hemos ido en micro o en auto y la micro o el auto ha frenado de repente. ¿Y qué sucede ahí? Nos vamos hacia adelante y después volvemos hacia atrás. ¿Eso a qué se deberá? Ese es un problema, ¿cierto?, una pregunta científica y ustedes deben buscar su respuesta. Este experimento que hemos hecho ahora ya les va a permitir explicar lo que sucede con uno cuando va al interior de un vehículo y este frena, ¿cierto?, de improviso. Usted se va hacia adelante y después retrocede. Eso le va a quedar mucho más claro de que es usted el que se está moviendo o es el que se mueve, es el vehículo, o usted está en reposo mientras el vehículo se va moviendo o continúa su trayectoria. Esas son interrogantes que ustedes deben responderse y justificar qué es lo que realmente sucede. Listo, chicos, esto ha sido todo en el taller. Chao, chicos, pórtense bien. Chao.